Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar cómo realizar el trabajo número 10, que se trata sobre la carta formal. Este trabajo está relacionado con el anterior, sobre el gauchito Gil, porque nosotros sabemos que en una parte de la leyenda nos cuenta que los vecinos de Corrientes escribieron una carta para enviarle al gobernador y que indultara al gauchito, ¿sí? Es decir, que le retirara y perdonara los cargos de los que lo acusaban para que la policía ya no lo persiga más. Bueno, ellos daban unos argumentos, ¿sí? Que ahora los vamos a utilizar. Primero vamos a ver en qué consiste la carta formal, ¿sí? Tenemos acá una breve definición que dice: existen situaciones de la vida cotidiana en las que necesitamos comunicarnos con una persona o institución que no conocemos o con la cual no tenemos suficiente confianza. En estos casos escribimos una carta formal, que es un medio de comunicación adecuado. Actualmente no solo se envían cartas en formato papel, sino que se escriben correos electrónicos o formularios online con el mismo formato de una carta. Bien, o sea que es un medio de comunicación escrito, formal, que se utiliza para determinadas ocasiones en las que no tenemos tanta confianza con la persona o empresa, institución con la que nos queremos comunicar. Bien, la carta formal tiene un estilo, ¿sí? Es decir, una forma de escritura. Por un lado, dice que debido a que no tenemos confianza con las personas que nos comunicamos, se debe tener en cuenta, por un lado, la formalidad, es decir, hablar respetuosamente y manteniendo un vocabulario elegido para la situación, y por otro lado, la cortesía, ya que para solicitar información o pedir algo se debe buscar la manera de hacerlo en un tono suave para no expresarlo de manera agresiva o como una orden, ¿sí? Bueno, así sea un reclamo que estamos haciendo porque una empresa nos brindó un mal servicio, hay que pedir bien las cosas y solicitar lo que nosotros necesitemos de una manera adecuada. Bien, la carta también tiene una estructura, es decir, un formato. Ya vimos en qué consiste, ya vimos el tipo de palabras que tenemos que usar. Ahora tenemos que ver cómo la organizamos, qué estructura tiene. No se organiza como un texto, como un cuento, como una obra de teatro o una novela. Tiene una estructura distinta. Bien, sin importar el motivo por el cual nos comunicamos, la carta formal es un tipo de texto muy estructurado, que tiene partes y fórmulas o frases fijas, que suelen utilizarse frecuentemente. El hecho de que tenga una estructura permite comunicar de manera rápida las ideas, que el receptor sepa qué se le está comunicando y además saber el grado de conocimiento de la persona que escribe. Las partes que conforman la estructura de la carta formal son, y ahora las vamos a ver. Bueno, esta parte es importante. Además, saber el grado de conocimiento de la persona que escribe. ¿Por qué? Como la carta tiene un cierto formato, si yo la escribo mal y la mando así, el que la recibe no solamente se está informando de lo que yo le digo, sino que se está dando cuenta de que no sé escribir una carta. Y a veces eso nos puede jugar en contra, porque o no expresamos bien lo que queremos decir o no está toda la información completa, y además se dan cuenta de que no estamos lo suficientemente informados sobre cómo reclamar lo que necesitamos o pedir eso, ¿sí? Bien, bueno, las partes son 3 y dentro de ellas tienen otras. Las principales son el encabezado, el cuerpo y el cierre, ¿sí? Como si fuera inicio, desarrollo, cierre en las historias. Bueno, pero esto es distinto. Similar, pero tiene sus variantes. El encabezado consiste en ubicar el lugar y la fecha, ¿sí? Esto se pone en el margen superior derecho, ¿sí? Se indica la ciudad de donde estamos escribiendo y la fecha. Por ejemplo, José C. Paz, 15 de julio del 2020. Ciudad y fecha desde donde se escribe. Y el destinatario, o sea, a quién le enviamos esta información, esta carta. Se menciona a la persona a la que nos dirigimos, el cargo que ocupa en caso de que nos comuniquemos con una empresa, negocio o institución. Por ejemplo, señor, señora, estimado, estimada, y se agrega el nombre o cargo del destinatario. Y acá hay otro ejemplo: señor Pérez, señor director, señora administradora del Club Valientes. Fíjense la diferencia, acá hace solamente el apellido, acá sé el puesto que ocupa, que es el director. Acá
sé lo saludo, sé el puesto que ocupa y también el nombre de la empresa o en este caso institución. Y acá hay otro, dice a quién corresponda. En este caso es si no se conoce el nombre de la persona o quién se encarga de ese sector. Por ejemplo, que yo quiero hacer un reclamo de la facturación, pero no sé el nombre de la persona que se ocupa de las facturas o no sé quién se encarga de recibir este tipo de mensajes. Entonces lo envío y pongo a quien corresponda. Entonces el que lo recibe, que trabaja ahí, sí que va a saber a quién derivárselo, ¿sí? Obviamente que esta forma es un poco arriesgada porque al no dirigirnos con nombre y apellido a la persona puede pasar que lo reciba alguien y no se lo dé a la persona que corresponde. Pero bueno, generalmente se lo dan a quien corresponde, ¿sí? Depende de la temática, o sea, esa persona primero va a leer y depende de lo que diga, se lo va a derivar al sector correspondiente. Bueno, después tenemos el cuerpo. El cuerpo es toda la carta, o sea, el mensaje que nosotros queremos decir. Primero está el comienzo, se comienza con una frase que expresa el motivo general por el cual se escribe. Por medio de la presente, me dirijo a usted para, le escribimos para, tengo el agrado de escribirle, nos dirigimos a usted con el objetivo, mediante esta carta. Una de estas, ¿no? Obviamente no todas juntas, ¿sí? Utilizo alguna de estas para comenzar. Le escribimos para o nos dirigimos a usted con el objetivo de solicitar la reconexión del servicio. Bien, acá hay otro ejemplo. Por medio de la presente nos dirigimos a usted para. Bien, ese es como el comienzo. Y en el desarrollo se agregan los detalles, la información, ampliación del tema, contando cuál es la situación que lleva a hacer un pedido, por qué corresponde que se cumpla con él, a qué se debe el interés por cierto tema, qué deberían considerar o no, etc. O sea, bueno, es muy amplio porque depende, ¿no? Puede ser una carta a un colegio, a una empresa de servicio de luz, a a un abogado, a distintas situaciones, distintos destinatarios, bueno, lo vamos a adaptar, pero en el desarrollo es la parte más importante porque es donde decimos nosotros qué queremos, por qué escribimos y qué queremos lograr o qué queremos obtener o agradecer o resaltar, ¿sí? Por ejemplo, deseo solicitar un reintegro de dinero debido a la falta de suministro. Obviamente que así no empieza la carta, empieza por medio de la presente, nos dirigimos a usted para... Y acá, bueno, como son dos ejemplos distintos, no están relacionados, pero en ese caso sería para solicitar un reintegro de dinero debido a la falta de suministro, ¿sí? Bien. Y en el cierre, obviamente que el desarrollo, como su nombre lo indica, tenemos que poner varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, si es la falta de suministro, tenemos que decir el número de cliente, porque si no el que lo recibe no sabe, no puede adivinar. Tenemos que decir nuestro nombre, nuestro apellido, número de cliente, localidad, domicilio. Bueno, depende de lo que le decimos, es los datos que tenemos que ubicar. Y por último, el cierre. Tenemos el final, donde destacamos o repetimos información importante, insistimos en el pedido argumentando, convenciendo al destinatario acerca de la importancia del motivo de la carta o agradeciendo. Y saludamos. Siempre el saludo es agradable y educado. Puede utilizarse este espacio para informar que se estará esperando una respuesta y se firma o coloca el nombre. Bueno, como dijimos anteriormente, si la carta es escrita de puño y letra, se firma. Ahora, si es online, se puede poner nombre y apellido, DNI, a veces también nos piden. Entonces, por ejemplo, a la espera de una pronta respuesta, saludamos a usted muy atentamente. Saludos cordiales o muy atentamente, ¿sí? Y se agregan los nombres. Bueno, esto en cuanto a la carta formal. Ahora viene la parte práctica, las actividades que tenemos que hacer. Dice, los vecinos de la provincia de Corrientes le enviaron una carta al gobernador para que indultara al gauchito Gil, es decir, que le quitara los cargos por los que era perseguido por la policía. Y tenemos la definición de indultar, que es perdonar a alguien total o parcialmente la pena que tiene impuesta o conmutarla por otra menos grave. Conmutarla quiere decir cambiarla. Bueno, dice, sin embargo, esta carta se mojó con la lluvia en el camino y se borraron algunas partes. Ayuda a los vecinos a reconstruirla
completando con las siguientes palabras que faltan según el espacio que corresponda. Bueno, esta parte es inventada, ¿sí? Nosotros solamente en la leyenda sabemos que le mandaron una carta, pero la consigna dice que cuando mandaron la carta se mojó con la lluvia, entonces hay que completarla. Bien, tenemos acá varias frases, ¿sí? En este cuadro. Y nosotros tenemos acá la carta que le escribieron los vecinos a el gobernador. Entonces tenemos que completar estos espacios pespunteados con los puntitos, ubicando estas frases. ¿Dónde quedarían mejor? Obviamente que es una para cada espacio, no se repiten. Entonces nosotros tenemos que ir probando, obviamente usando la lógica, razonando, ¿sí? Teniendo en cuenta la teoría. Nosotros tenemos acá el encabezado, ¿sí? Con la provincia y la fecha. Y luego tenemos el destinatario. Dice gobernador de la provincia de Corrientes. Pero antes tenemos acá unos puntitos. ¿Cuál de todas estas quedaría mejor? Sí, el Gauchito Gil por la presente, milagroso, con el fin de, muchas gracias, señor, a la brevedad. Bueno, hay varias, ¿no? En este caso quedaría mejor señor gobernador de la provincia de Corrientes, ¿sí? Que es la que tenemos que ubicar acá. Ya les doy de pista. Después acá dice de nuestra mayor y espacio. Y ahí tenemos que buscar qué ponemos. Fíjense siempre en la parte teórica que había fórmulas para este encabezado, ¿sí? El inicio, mejor dicho. Era la fórmula que se ubicaba al principio cuando saludábamos. Acá viene ya lo que sería el comienzo y el desarrollo. Los vecinos de la provincia de Corrientes, abajo firmantes, nos comunicamos con usted, espacio, solicitarle que indulte al señor Antonio Gil, más conocido como espacios. Bueno, ahí vamos a ir buscando qué palabras quedan mejor, qué frases. Así en cada espacio, recuerden una para cada uno. Y después tenemos el punto 2, que hay que marcar las partes de la carta con los siguientes colores. O sea, acá hay una aclaración importante. Vamos a usar estos colores si lo hacemos en Word. O sea, hay chicos que mandan la tarea haciéndolo con el archivo, ¿sí? Desde Word. Entonces van a usar la herramienta de resaltar, ¿sí? En cambio, van a usar estos colores en lo posible. Calculo que los van a encontrar. Ahora, si lo hacen en la carpeta y después mandan una foto, pueden o utilizar colores también, si tienen estos colores en casa, lápices de colores, fibrones, lapiceras. Y si no, pueden sacar una flecha y marcar. O sea, obviamente van a copiar la carta en la carpeta y sacan una flecha con alguna lapicera de color o azul y marcan con una llave o con una flechita, ponen acá está el encabezado, esta parte es el inicio, esta parte, bueno, y lo continúan, ¿sí? Pero si lo hacen en el archivo van a ir resaltando. Por ejemplo, en la parte donde dice lugar y fecha, voy a acá, Corrientes, 8 de enero de 1878, y lo resalto. Este es el lugar y la fecha. Lo voy a resaltar con amarillo porque es lo que me está indicando acá. El destinatario lo voy a resaltar con verde, que estaría acá, ¿sí? Entonces tenemos destinatario, fecha y luego continúa. Bueno, espero que les sirva. También me pueden seguir consultando de manera privada y cualquier duda que surja, ¿sí? Hasta luego.